Era una noche helada pero tranquila de octubre en la aldea oculta entre las hojas. La paz y la tranquilidad eran únicamente acompañadas aquella noche por el tenue y agradable sonido de la brisa nocturna, o al menos así era hasta que una desagradable voz destrozó la atmósfera de paz en un hogar en particular. «Muérete, puto demonio». Se escuchó bramar con fuerza a un individuo desconocido que escapó del lugar después de lanzar un gran ladrillo con una nota atada a él, contra la ventana del hogar. En la oscuridad de la habitación principal un par de ojos se abrieron rápidamente ante el sonido por acción instintiva, pero una vez que el individuo en la cama no detectó una amenaza real, estos se quedaron semicerrados al aún encontrarse bastante adormecido. «Carajo», murmuró un hombre de larga cabellera blanca, quien se sobaba con fuerza los ojos para despertarse. De forma rápida desvió la vista al pequeño bulto que yacía a su lado, al menos no se había despertado. «Por suerte duermes como tronco, mocoso», dijo el Sannin de cabellera blanca con una sonrisa torcida en el rostro. Con un paso lento y desganado bajó las escaleras, como ya había tenido que hacerlo en varias otras noches del último año. Abajo en el living encontró una escena irritantemente familiar. La ventana rota, cristales por todo el suelo y un ladrillo con una nota atada a este. De forma casi despectiva el Sannin recogió el ladrillo y tomó la nota. «Mataste a mi hermana», leyó en voz alta para después bufar con fastidio. ¿Realmente esperan que él sea capaz de leer esto?, preguntó con ironía y desagrado. Justo antes de poder lanzar otro comentario mordaz, un fuerte llanto se escuchó por toda la casa haciendo que el Sannin bajara la cabeza con frustración y resignación. «Y con lo que me costó hacerlo dormir», murmuró mientras se pasaba las manos por su cabeza con frustración. «Ya voy, Naruto», le gritó al infante de apenas un corto año de vida. Por raro que parezca, Jiraiya podría jurar que su aviso calmó un poco al muchacho. Debió despertarse y al no sentirme a su lado en la cama se asustó. Asumió el Sannin mientras subía las escaleras. Ya, pequeño mocoso llorón», exclamó el Sannin al entrar a la habitación. El niño de forma bastante tierna y cómica contuvo de inmediato su llanto, apretando con fuerza sus pequeños labios, mientras miraba a su padre adoptivo con los ojos grandes y llenos de lágrimas. «Casi pareciera que intenta demostrarme que no en un llorón», pensó el Sannin, a quien una sonrisa se le comenzaba a formar en el rostro. «Asumo que como te despertaste no me dejarás volver a dormir hasta que te dé otro biberón y te lea, ¿eh?», preguntó ganándose una amplia sonrisa por parte del infante. «Te mimo demasiado». En términos general puede que esa declaración fuese cierta, no obstante, el caso de Naruto era especial. Muy especial. Un año había transcurrido desde su nacimiento y había sido un año especialmente largo para la aldea oculta entre las hojas. Después de la masiva destrucción causada por el zorro demonio milenario, la economía de la aldea se encontraba pasando por un momento muy difícil al cual las familias aún se estaban acoplando. Y eso que no quería ni pensar en todas las bajas que hubo. Hasta los días de hoy al veterano shinobi le costaba creer que realmente en una batalla que no se prolongó por más de 15 minutos pudieron haber más de 300 bajas, ya sean shinobis o civiles. Aún en un mundo shinobi eso era mucha muerte en muy poco tiempo. La aldea hasta en los días de hoy se encontraba de luto por ello. Demasiadas muertes y un único responsable. El Kyuubi. Había sido el zorro demonio quien se había librado de su Jinchuriki, había sido el demonio quien mató y destruyó todo lo que pudo apenas se liberó, había sido la titánica bestia quien cobró la vida del Yondaime Hokage y su esposa al final de aquella maldita noche. Lamentablemente la aldea no tenía muchas ganas de verlo así. Jiraiya no era material de padre o esposo. Él lo sabía, joder, el mundo entero lo sabía, y fue por ello mismo que apenas el Sandai me sugirió indirectamente que él como padrino del mocoso podría encargarse de él, no tuvo muy buena respuesta de su parte. ¿Estás senil?, preguntó groseramente a su respetado sensei ante tal sugerencia. El niño necesitará de alguien que lo cuide, Jiraiya, le recordó él, nuevamente, Hokage de Konoha. Como su padrino eres por mucho su mejor opción. Que lo haga Hitomi entonces, replicó de forma casi instantánea. Ella es su madrina del chico después de todo, respondió con desagrado. El viejo Hokage suspiró. ¡Qué cansancio! A su edad, ser Hokage ya no sonaba tan excitante como cuando tomó el cargo por primera vez con apenas 19 años tras la muerte de su sensei, y la testaruda negativa de Jiraiya no le estaba facilitando para nada una tarea que de por sí no era nada sencilla, con Danzo a sus espaldas, queriendo llevarse al infante a raíz para criarlo él mismo. Le daba escalofríos pensar que resultaría de ello. El clan Hyuga tuvo muchas bajas con el ataque del Kyuubi, y el resentimiento está tan fuerte allí como en el resto de la aldea.
comentó el anciano. Sin mencionar que Hitomi tendrá su propia hija dentro de unos meses y aquí entre nos, su salud no ha estado del todo bien. Acotó lo último con algo de pesar y temor por la vida de la matriarca Yuga. Con frustración el Sanin bufó dejando las preocupaciones por su exalumna de lado. Entonces que Mikoto se haga cargo de él. Ofreció pensando que era una opción más viable. Hasta donde sé el clan Uchiha no tuvo bajas durante el desastre, además ella y Fugaku ya tienen un par de hijos, ¿no? Recordó con una sonrisa. Es la situación perfecta. Declaró con triunfo. Sí, un poco demasiado perfecto, ¿no crees? Cuestionó el Hokage revisando distraídamente una papales. ¿A qué te refieres con eso? Cuestionó con pesadez el Sannin, conociendo a la perfección aquel tono de su maestro. Tómate un minuto para pensar en la reacción de los miembros del consejo cuando diga que los encargados de la crianza de nuestro Jinchuriki será el clan Uchiha. Leguyo. El clan que no solo ha tenido múltiples fricciones con todos los clanes de la aldea, sino que en el ataque de la bestia no tuvieron ni una sola baja y que también, gracias a sus ojos, pueden controlar al demonio igual que lo hizo Uchiha Madara unas décadas atrás. Finalizó dándole una muy buena idea de la reacción general que esta noticia podría tener. En el estado actual de la aldea, un golpe de estado sería el fin para todos. Yo, lo siento sensei, realmente lo siento. Declaro ya sin más argumentos que dar. Pero no puedo hacerlo, no soy un padre. Sentenció con simpleza. Apenas pude encargarme de un equipo genin y esa sola experiencia me enseñó que no soy apartamento para cuidar de niños, especialmente de un bebé. Especialmente, si ese bebé es el hijo de Minato y Kusina, se dijo mientras ignoraba el nudo en su estómago al recordar a su alumno y a su esposa. Se miraron durante unos largos minutos, pero al final el viejo Hokage simplemente le dijo a su alumno que ya podía retirarse. El orfanato sigue siendo una opción viable, pensó el Hokage con una creciente preocupación por el destino de aquel niño inocente. Tal vez ese hubiera sido el camino que la vida de Naruto hubiera tenido que recorrer de no ser por lo sucedido justamente aquella tarde. Un shinobi, quien en los últimos días había enloquecido de dolor a causa de la pérdida de su familia y de la recurrente imagen de su esposa y sus dos hijos muertos y despedazados bajo una de las patas de la gran bestia, caminó de forma errática y apresurada hasta el hospital del Konoha, donde aún se encontraba el infante rubio, para intentar clavar uno de sus kunai en el corazón del niño repetidas veces. Por irónica que fuese la cosa, había sido precisamente uno de los Anbu de raíz, el cual Danzo mandó a proteger su anhelada arma, quien salvó la vida del niño en aquel momento. Aquel evento fue como una chispa dentro de un recipiente lleno de pólvora. De un momento a otro todos quienes habían ocupado su tiempo saludablemente enterrando a sus seres queridos y sobrellevando su luto se levantó con sus ojos cegados por la ira y la venganza exigiendo la muerte del niño quien en su corta vida no había hecho absolutamente nada malo. De un momento a otro las personas de Konoha dejaron de ver a un pequeño bebé que no podía pesar más de 3 kilos y comenzaron a ver al zorro demonio, al responsable de todo su dolor, el responsable de sus pérdidas. Comenzaron a ver todos los males del mundo en un pequeño e inocente bebé que nunca había hecho daño a nadie. Y pidieron su cabeza en una pica. Le bastó al Sannin el ver la ira, la rabia y el odio en aquellas personas para entender que si no hacía algo, la muerte de aquel niño inocente no demoraría mucho en llegar. No había sido una decisión fácil de tomar, especialmente porque de inmediato supo que si la crianza de un niño no era cosa fácil, Konoha no planeaba aligerar su carga sino por el contrario, haciendo todo más difícil. Sí, había sido un año difícil. Los supermercados no querían venderle, las tiendas de ropa no le ofrecían ninguna opción para un niño, y el consejo no permitía la idea de llevar a Naruto a vivir a un pueblo cercano a la aldea donde nadie supiera la difícil carga con la que sus pequeños hombros tenían que lidiar. Eso sin mencionar su completa ignorancia en el cuidado de un niño, pero a pesar de todas las dificultades, problemas y cuestionamientos casi filosóficos sobre cuál era la marca de pañal más adecuada para la pequeña máquina de orina y excremento que tenía por ahijado, lo lograron. Ahora, tras un año juntos, el sabio pervertido no podría llamarse un experto en bebés, pero definitivamente era un experto en Uzumaki Naruto. Y eso, de algún modo, lo llenaba de una clase desconocida para él de orgullo. Una vez terminado completamente su biberón, y con uno de sus largos mechones blancos en su boca el joven Uzumaki se encontraba más que listo para escuchar la lectura de su padre adoptivo. Bien, comencemos. Anunció notando como la mirada azul zafiro del niño se encontraba totalmente enfocada en él. Tomó su edición de la historia de un shinobi valiente y lo abrió donde habían quedado solo unas horas atrás.
Capítulo 17, comenzó tranquilamente. Tomó un capítulo entero para que el rubio al fin volviera a dormir. Una vez ya en los brazos de Morfeo, el viejo Sannin meció un poco más al infante mientras lo llevaba de vuelta a la cama, mientras lo hacía el veterano shinobi habló. ¿Sabes, Naruto? Habló en un susurro, no tenía intención de despertarlo pero realmente quería decirle aquello. Sé que a veces es difícil creerlo, aún para mí a veces lo es, pero la gente de esta aldea no es mala como parece. Le explico al niño mientras lo arropaba en la cama que compartían. No es que sean malos de corazón, es solo que, dentro de ellos hay mucho dolor y tristeza, y en ocasiones lidiar con esas emociones puede ser difícil y no hacerlo puede llevar a las personas a vivir difíciles metamorfosis, pero eso no significa que sean malas, dijo mientras se acostaba al lado del niño y lo abrazaba. Solo significa que están dañados, terminó en el más débil de los susurros, mientras él mismo caía en un profundo sueño. Durante su vida, Yui Kuranai había tenido que ver muchas cosas desagradables. No era extraño si considerabas que era una fiera kunoichi de Konoha que alcanzó recientemente el rango de Jounin antes de haber cumplido los 30 años de vida. Guerras, campos de batalla donde no se conocía la piedad e incluso, había visto a la distancia todo el poder del Kyuubi siendo liberado contra Konoha hacia casi 13 años atrás. Sí, había visto muchas cosas feas en su vida, pero pocas se comparaban al actual estado del último Uchiha en Konoha que agonizaba frente a ella. Necesitaré más chakra, Kuranai-san. Exclamó Neko por tercera vez en los últimos 10 minutos. ¡Ay! Respondió la Jounin aumentando la dosis de chakra en su jutsu curativo nuevamente. A pesar de su excelente control de chakra y sus vastas reservas no estaba segura de cuánto más podría seguir a ese ritmo. Tras recibir la orden de la Kate el par de kunoichis se alejaron lo más posible de la zona de conflicto ignorando los furiosos rugidos de la bestia mientras buscaban un lugar para curar las heridas más críticas del chico. Definitivamente debía ir a un hospital de inmediato, pero el más cercano se encontraba a docenas de kilómetros posiblemente y en su actual estado el chico Uchiha no lo lograría a menos de que su condición se hiciera un poco más estable. Lamentablemente subestimaron las heridas del chico. Lo perdemos. Exclamó Neko con desesperación mientras aplicaba una dosis aún más alta de chakra curativo en el chico en un intento desesperado por salvar su vida. Por favor Uchiha-san, le pidió la Jounin al inconsciente chico. Después de todo esto, debes resistir un poco más, ya casi, no alcanzó a terminar su súplica. Una muy poderosa explosión acompañada de un fuerte temblor hizo que ambas kunoichis desviaran su atención hacia el lugar de la batalla. Con un retorcijón en sus tripas Kuranai fue capaz de observar cómo el imponente zorro se alzaba nuevamente pero estaba con un chakra aún más siniestro, casi asqueroso de sentir. ¿Esto significa que el plan de contingencia ha fallado? Se preguntó sintiendo una punzada de preocupación por todos sus amigos en el campo de batalla contra la bestia. ¿Necesitan de alguna ayuda? Escuchó Kuranai tras de sí de un momento a otro haciendo que se sobresaltara notoriamente. Guiada por su instinto la kunoichi se levantó de golpe con un kunai en mano para ver quién había sido capaz de acercársele tanto sin ser capaz de notarlo. La imagen frente a ella la asombró momentáneamente. Frente a ella, a menos de 1 metro de distancia, se encontraba un chico que, basándose únicamente en su estatura y complexión, no podía tener más de 13 años de edad, usando el habitual atuendo de raíz con una máscara que emulaba un oso. Tras de él se encontraban otros 2 ambú raíz con los mismos uniformes y con sus propias máscaras. Una emulaba un cisne y el otro un león. Ambos eran claramente adultos pero por la forma en que se quedaban 4 pasos tras del chico flanqueándolo, daba la impresión que el líder del pequeño grupo era el adolescente. Pero lo que definitivamente capturó su atención por sobre todo era aquel extraño pájaro gigante de colores blanco y negro que estaba unos metros más atrás. ¿Quiénes son ustedes y qué hacen aquí? Preguntó con dureza aún en posición de batalla. El muchacho frente a ella no pareció inmutarse ni por el kunai cerca de su pecho ni por su tono en lo más mínimo. Esto la confundió un poco. No sabía si estaba siendo subestimada o estaba comprobando los resultados de los entrenamientos psicológicos de Danzo. Descuide, nosotros somos ambú de raíz. Explicó el más joven quien casi sonaba despreocupado. Nosotros trabajamos bajo el mando de Shimura Danzo. Explicó con demasiada tranquilidad para la situación. Danzo-sama nos ha enviado para ser de apoyo. ¿Solo a ustedes 3 y a un extraño pajarraco? Preguntó con desconfianza. Que Danzo los hubiera enviado no era ninguna clase de alivio. En cierta forma, toda esa locura era su culpa. Eso no suena a mucho apoyo realmente. ¿Oh?
Ah, ¿te refieres a mi dibujo? Comentó volteándose hacia el ave. Bueno, debido a que no fuimos capaces de venir con ustedes sobre Gamabunta-sama, no nos quedó más que venir sobre uno de mis dibujos, pero debido a que todavía no soy muy bueno con este jutsu, este fue el medio de transporte más grande que pude crear y solo lleva a 3 personas a la vez. Explico con una inadecuada serenidad. ¿Dibujos? Se preguntó confundida la Jounin por un segundo antes de recordar algo. Cierto, había escuchado de un relativamente nuevo estilo de jutsus llamado Inkuton, donde se mezclaba una tinta especial con chakra. Recapituló en su cabeza sintiéndose sorprendida por ver aquel curioso estilo de jutsu en acción. Por lo que había escuchado sonaba con un estilo bastante poderoso, práctico y versátil en buenas manos, con la única desventaja que el usuario debía ser un dibujante nato para utilizarlo. Que Danzo tuviera a alguien así en sus filas no era nada cercano a un alivio tampoco. Kuranai-san, necesito su ayuda aquí. Exclamó Neko, quien había vuelto a su trabajo casi de inmediato tras la sorpresiva llegada de los misteriosos Anbu rivales. «H.I.», exclamó dándole la espalda a los Anbu. No sentía ni el más mínimo ápice de confianza hacia estos individuos, al ser subordinados de Shimura Danzo, pero si quisieran hacerles algo no se hubieran expuestos a sí mismo. Pasaron un minuto de completo silencio que solo era roto por los enfurecidos rugidos del Kyuubi a las distancias y poderosas explosiones también causadas por la bestia, en donde las kunoichis se concentraban en su trabajo de salvar a Luchia mientras eran observadas silenciosamente por el Anbu adolescente y sus compañeros, que se veía claramente impacientes. Kuma. Habló al fin uno de los Anbu raíz que se habían quedado en silencio hasta el momento. El objetivo está a la vista, debemos movernos para realizar nuestra misión. El más joven de los presentes se volteó hacia su compañero y lo miró en silencio por unos segundos antes de hablar. Con respecto a eso, creo que tendremos un cambio de planes. Comentó tranquilamente mientras Kuranai de reojo observó cómo sacaba un kunai con una extra etiqueta en la que escribió algo y después procedía a cargarla de chakra. Ustedes ayudarán a curar a Uchiha-sama mientras se van volando hacia Konoha junto a Neko-sama. Dijo sin más, como si fuera lo más natural del mundo. En silencio Kuranai pensaría después que la tranquilidad extrema del chico, lejos de ser un atributo confortable, era algo más bien espeluznante. ¿Qué? Fue la exclamación de los Anbu. No obstante, las kunoichis presentes estaban igualmente sorprendidas. Neko-sama, ¿podría por favor depositar el cuerpo de Uchiha-sama sobre mi pájaro?, pidió humildemente el Anbu, ignorando los reclamos de su compañero. Mis compañeros la ayudarán a darle primeros auxilios a Uchiha-sama mientras vuelan para así poder evitar su muerte. Alto allí, Kuma. Frenó el Anbu con la máscara de león. Nuestra misión está únicamente enfocada en el Kyuubi, no tenemos ni debemos malgastar nuestro tiempo en otros individuos que no se relacionan con la misión. Sí. Concordó Suwan. Hemos venido aquí a por el Kyuubi, no a perder el tiempo. Neko, al escuchar una declaración tan despectiva e indiferente hacia la idea de salvar a un muchacho que fue forzado a enfrentarse contra uno de los peores demonios en el mundo, no pudo más que apretar con fuerza su mandíbula mientras deseaba poder cortar al par de idiotas con su katana. Lo entiendo bien, Reon-san, Suwan-san, declaró el adolescente sin inmutarse por el mordaz tono de sus compañeros. No obstante, no hay que ser un ninja sensorial para saber que aquí hay una gran congregación de shinobis, aparte de nosotros, que en estos momentos se están dirigiendo hacia el Kyuubi para detenerlo al igual que nosotros. Comentó tranquilamente. Líderes de diversos clanes y ninjas de élite, sin mencionar que dentro de poco llegarán nuestros compañeros de raíz. Con eso en mente, realmente nuestra presencia aquí es algo intrascendente, ¿no creen?, dijo el chico analizando bastante bien la situación. Esta era la primera vez que Yui Kuranai se encontraba con este chico, no obstante, solo esto fue necesario para ver que la lengua de aquel chico era más afilada que un kunai. A menos que ahora me digan que poseen un jutsu único con que él podrían detener al Kyuubi, creo que el único motivo para que se queden a pelear en vez de ayudar a Uchiha Sasuke-sama sería una desmedida arrogancia y un ego estúpido. Por primera su tono había dejado de lado la serenidad para adoptar una ligera malicia. Ambas son cosas que un Anbu de raíz no debería sentir. A través de la máscara tanto Reon como Suwan pudieron ver sus afilados ojos y no pudieron evitar sentir un leve escalofrío subir por sus espaldas. Reon, quien no había podido evitar retroceder unos cuantos pasos durante la perorata de Kuma, no pudo más que asentir y bajar la cabeza ante el adolescente, que pronto recuperó su tono sereno. Uchiha Sasuke y su Sharingan son un valioso recurso para Konoha, no podemos simplemente dejarlo morir.
Les recordó dando por terminada la discusión. Ahora, si Neko-sama fue tan amable, dijo el muchacho dirigiéndose a Neko, que no pudo evitar mirarlo con desconfianza. Hazlo. Le dijo de pronto Kuranai sorprendiéndola notoriamente. Lo que dijo es cierto, para ellos y para Danzo este chico es un recurso invaluable, a pesar de que sus motivaciones no sean las más correctas, todos queremos lo mismo. Le susurró. Sin mencionar, que esta podría ser su mejor oportunidad para sobrevivir, la Anbu desvió nuevamente la mirada hacia el muchacho. Sus heridas seguían siendo de gravedad y su vida aún pendía de un hilo a pesar de todos sus esfuerzos por salvarlo. Realmente, si no aceptaba la ayuda de este peculiar trío de individuos, sería el equivalente de dejarlo morir. De acuerdo. Gruñó dejando de lado todo su sentido común e ignorando los fuertes gritos en su cabeza que no podía ni debía confiar en nadie bajo el mando de Shimura Danzo. De forma rápida y coordinada los presentes subieron con extremo cuidado a Luchia sobre el enorme pájaro mientras seguía recibiendo los cuidados de una muy devota Neko. Una vez todo listo el joven Anbu sacó el kunai con la etiqueta que Kuranai ya había visto antes e hizo que el pájaro se la tragara. Listo, con esto los llevará hasta el hospital de Konoha, una vez allí se deshará por sí mismo. Le comentó a los viajeros que solo asintieron con la cabeza. Una vez el ave tomó vuelo el Anbu soltó un pequeño suspiro, no estaba completamente seguro si el ave podría llevar a más de 3 personas a la vez pero como supuso inicialmente, Uchiha Sasuke no pesaba mucho realmente. Kuranai se encontraba a punto de darle las gracias al joven Anbu cuando una explosión notoriamente más fuerte que las anteriores hicieron eco por toda la zona haciendo que ambos de inmediato desviaran la vista hacia el negro zorro gigante. Debemos movernos, tal vez podamos ser de ayuda a los que ya deben estar combatiendo contra la bestia. Dijo el chico que comenzó a correr hacia el lugar de la batalla apenas ella asintió en respuesta. Dejó de lado cualquier desconfianza por el chico que de pronto pelearía junto a ella o cualquier preocupación por sus amigos en batalla o por la crítica condición de Uchiha Sasuke. Ahora en lo único que debía enfocar su mente era en pararse frente al zorro demonio, Kyuubi y encontrar una manera de pararlo o lo pagaría muy caro. Todos lo pagarían muy caro. Fue una muy poderosa explosión lo que hizo a Yugayashi desviar sus ojos de entre los escombros donde buscaba a su desaparecida hija para observar con una mezcla de ira y frustración como la enorme bestia se alzaba nuevamente solo que esta vez recubierta de un poder un tanto, a falta de una mejor palabra, asqueroso. Es el Kyuubi. Exclamó su esposa a su lado. A pesar de que a diferencia suya, el rango del Byakugan de Yuga Hitomi solo alcanza no más de 800 metros no era necesario más para ver al gigantesco zorro alzarse. Tenemos que ir. Dictaminó con determinación pero Yashi la conocía lo suficientemente bien como para saber que lo único que deseaba hacer en ese momento era encontrar a su hija. Al igual que él. Iré yo. Sentenció el patriarca de los Hyuga de inmediato. Tú sigue buscando a los alumnos. En un tono más bajo casi como un susurro agregó. Hinata puede necesitarte. Aquello fácilmente podía ser considerado como una obvia manipulación pero con que la vida de su hija se encontrara en peligro aquella noche le bastaba y sobraba al líder del clan Hyuga, no quería sumar a su esposa a aquella desagradable ecuación. Da igual si encontramos a los estudiantes o no. Determinó con firmeza la mujer Hyuga mirando a los ojos a su esposa sin el más mínimo asomo de dudas o titubeo. Si el Kyuubi no es detenido nadie sobrevivirá esta noche. Le recordó Hitomi rápidamente. Además, ya sabes lo que dicen, agregó con una sonrisa levemente amarga. Detrás de todo gran shinobi hay una gran kunoichi salvando constantemente su trasero. Y sin más, la mujer comenzó a correr al lugar de la batalla al igual que varios shinobis en el lugar. Por Kami-sama, suspiró con cansancio Hyuga corriendo detrás de su mujer. Como amo a esa mujer. Se dijo con un toque de frustración. Puede que fuera un ninja de renombre mundial y el líder del clan más destacado del país del fuego, pero joder, como le gustaría ganar al menos una discusión con su esposa para variar. Yashi sonrió ante ese pensamiento y aprovechó aquella sonrisa lo más que pudo ya que mientras él y su esposa se iban acercando más y más a la zona de conflicto le fue quedando más claro con cada paso que daba que no iba a sonreír en un buen tiempo tras aquella noche. Para cuando saliera el sol, la aldea oculta entre las hojas sería un lugar muy diferente al que conocía. Dolor, cuánto dolor. Haciendo uso de todas sus fuerzas, el veterano ninja logró abrir sus ojos para ver el cielo nocturno e intentar recordar cómo fue a terminar en aquella dolorosa situación. Le tomó unos momentos pero como si fuera una cuna y caliente en su cerebro las imágenes fueron apareciendo.
El espiral de chakra naranjo, el viaje sobre Gamabunta, su llegada a la zona del desastre, el alzamiento del Kyuubi, su extraña metamorfosis debido a aquel asqueroso chakra negro, el disparo de la Bijudama y aquella luz cegadora. ¿Demonios, cómo fue que sobrevivía eso? Se preguntó genuinamente incrédulo. Esa explosión debió de haberlo hecho cenizas, pero el interés por ello duró poco cuando otro cuestionamiento importante se hizo presente en su cabeza. ¿Cuánto tiempo perdí estando inconsciente? Preguntó con desesperación hacia el cielo mientras hacía uso de todas sus fuerzas para levantarse. Era tenue y no dudaba que un posible daño en sus tímpanos tuviera algo que ver con ello, pero aún así era capaz de escuchar una estruendosa batalla sucediendo a los lejos. ¿1 kilómetro? ¿Más? Negó con la cabeza. No importaba la distancia, él era el Sandaime Hokage y a pesar de todo, un shinobi de la hoja. No se iba a quedar atrás mientras sus compañeros y subordinados peleaban con un demonio. El demonio, Naruto, se recordó mientras sentía una dolorosa punzada en el corazón. No tenía la menor duda que mientras más tiempo pasaba el poder de la criatura seguía aumentando desmedidamente, mientras que el control de Chico sobre la bestia seguía igual de nulo. No quedan más opciones. Se preguntó mirando al cielo en busca de una respuesta divina. Era demasiado doloroso, especialmente porque si no encontraba alguna respuesta pronto, tal vez aquella noche, se viera forzado a hacer algo que lamentaría en lo que le quedaba de su miserable vida. Hokage-sama. Escuchó gritar cerca de él. Al alzar la mirada pudo notar como Yui Kuranai, la renombrada maestra del genjutsu, aterrizaba a unos metros de él junto con otros chicos que por su uniforme debía pertenecer a los Anbu Raíz. ¿Qué tan herido se encuentra? El hombre se tomó un momento para examinar su cuerpo. Ciertamente no se encontraba en muy buen estado. Los músculos de todo su cuerpo le rogaban que se quedara descansando más tiempo en el suelo. Su cadera lo estaba matando, tenía como mínimo 2 costillas fisuradas y 3 costillas rotas, sin mencionar que por sus náuseas y el tenue mareo podía tener fácilmente una leve contusión. Estoy bien. Respondió tercamente sin darle oportunidad a la kunoichi para que lo examine. Él no se iba a quedar allí sentado cómodamente recibiendo atención médica mientras Kami supiera cuando estaban muriendo en ese momento mientras batallan con el Kyuubi. ¿En dónde está Jiraiya? Preguntó al darse cuenta que no le veía por ningún lado a él ni al Anbu que venía con Kuranai. Por aquí. Llamó Kuma a la distancia. Aau, escucharon a lo lejos. Un tenue gemido de dolor sin dudas. Moviéndose a paso apresurado el par de shinobis de la hoja se dirigió hasta donde el Anbu los llamaba. Allí, a unos 300 metros de donde había caído el líder de Konoha, se encontraba un medio muerto Sannin de los sapos. Con casi todas sus ropas destruidas, el pelo generalmente blanco manchado con su propia sangre y la tierra del lugar, y con una poderosa quemadura que cubría casi todo su brazo izquierdo, se encontraba tirado en el suelo con su cabeza levantado por el joven Anbu, que estaba dando un poco de agua de su cantimplora personal. Su estado es muy grave. Sentenció sencillamente el Anbu Raíz. No estoy muy seguro de cómo sucedieron los eventos, pero si ambos fueron atrapados por la misma explosión solo se me ocurren 2 teorías. Anunció el chico guardando la cantimplora y sacando unos envases con distintas cremas que comenzó a untar rápidamente en el brazo del Sannin. Pero ambos se encontraban en lugar muy alejados el uno del otro a la hora de la explosión. Estábamos juntos. Agregó el Hokage observando los rápidos cuidados del Anbu. No era un Medinnin pero evidentemente sabía tratar heridas en combate. O de alguna forma encontró la forma de protegerse tanto a él como a usted Hokage-sama, pero en el proceso tuvo que soportar gran parte del daño por los dos. Concluyó el Anbu sencillamente. El Hokage en silencio observó cómo la kunoichi se acercaba también al Sannin y le daba un tratamiento preventivo a sus heridas más graves que se encontraban principalmente en su brazo izquierdo. Debió usar un fuinjutsu defensivo. Pensó el veterano shinobi. Recuerdo que quiso tomar mi mano para acercarnos lo más posible, de ser así debió crear una esfera de chakra, pero no fue suficiente para resistir todo el impacto, él tuvo usarse a sí mismo como escudo humano, infirió el Hokage sintiendo la frustración bullir en él. Todo siendo lastimado, muriendo y no estaba haciendo nada para remediarlo. Ustedes trátenlo. Ordenó repentinamente sobresaltando levemente a Kuranai. Yo iré a ayudar en la lucha contra el Kyuubi. Kuranai iba a reclamar pero una nueva voz se hizo presente. Espera, Sarutobi-sensei. Con sorpresa los presentes se giraron al Sannin, que por lo visto no estaba tan inconsciente como inicialmente supusieron. No podemos ir y lanzarnos a lo tonto a la pelea.
le dijo con firmeza. Apretando sus puños con frustración, el Sandaime escuchaba a la distancia explosiones más rugidos, y lo único que podía pensar en cuántos habrían de estar muriendo en este momento, en las familias que estarían perdiendo un padre, una madre, un hermano, una hermana, un hijo, una hija. Pensando en cómo tendría que mirarle a los ojos y decirles que murieron cumpliendo con su deber. Ellos no estaban ahora lidiando con su deber, no, ellos ahora mismo estaban lidiando con la maldita ineptitud de su Hokage. Esto no era culpa de Naruto, ni siquiera era culpa de Danzo. Todo esto era su culpa por no haber sido capaz de poner un alto a esta horrible situación a tiempo, de poner un alto a Danzo mucho antes. Jiraiya, yo debo ir y. A pesar de intentarlo, no fue capaz de encontrar una forma de terminar esa frase. No era capaz de pensar en alguna forma en que su presencia fuera a hacer alguna diferencia en el campo de batalla. Sí, era el Hokage, pero al final del día, seguía siendo solo un hombre como más de 6 décadas en el cuerpo. ¿Y qué? Le gruñó el Sannin levantándose en contra de las palabras de la Kunoichi. ¿Y morir? No seas tonto, sensei, tú eres más listo que eso. Dijo ignorando el intento dolor de su brazo izquierdo. Si realmente queremos terminar con esto pronto y salvar a nuestros compañeros, tenemos que llegar con un plan, tú me enseñaste eso. Le recordó mientras se esforzaba por levantarse. Tuvieron que pasar unos 30 segundos en completo silencio hasta que el Sandaime al fin dejó de empuñar con fuerza sus manos y relajó los músculos de cuerpo, aceptando las palabras de sus alumnos en un intento por dejar de lado la culpa y usar la sensatez en su lugar. Tal vez no fuera un buen Hokage, pero le gustaba mucho su imagen de buen sensei, como que fuera en contra de sus propias enseñanzas. Muy bien, Jiraiya, tienes razón. Admitió el Hokage. Sé que debemos ir, pero no podemos saltar a lo estúpido a un campo de batalla. Yo te enseñé eso, sentenció el anciano mientras se volteaba y miraba a su alumno con seriedad, ambos bien sabían el porqué. Eres el único maestro de sellado en la aldea, necesito que me digas ahora si conoces alguna forma para detener al Kyuubi en su actual estado. Ahora, ahí había otro problema. Sí, Jiraiya había intentado sonar bastante confiando unos momentos, pero ahora la simple y predecible pregunta de su sensei lo desarmó con suma facilidad. El poderoso Sannin nunca lo admitiría frente a su sensei ni nadie quien se le pudiese ocurrir, pero en aquel momento, la desesperación y la ansiedad estaba empezando a fluir por su cuerpo. Y no era para menos, mientras más tiempo pasaba no solo se hacía más difícil la idea de rescatar a Naruto, sino que más y más de sus compañeros shinobis podían morir frente al demonio. Allí estaba la desesperación otra vez, directamente en la boca de su estómago. Murmuró intentando contener la desesperación y la cada vez más creciente ansiedad. Sabía que debían ir con un plan, sabía que mientras no se les ocurriera una forma de frenar toda la locura de esa noche más y más, morirían y no quería imaginar qué es lo que sucedería si eran vencidos y el demonio fijaba como objetivo Konoha. ¿Y cómo salvaría a Naruto? Esa pregunta la había empujado al fondo de su mente en un intento por ser lo más imparcial posible, pero esta no dejaba de reaparecer. Para rescatar a Naruto primero tenían que frenar a la bestia, pero no se le ocurría ninguna forma humanamente posible para lograr eso con sus actuales recursos. ¿Alguno de ustedes dos podríamos probar el sello de la parca? Habló al fin el Anbu, que en toda la conversación se había mantenido al margen curando y vendando el brazo del Sannin, que apenas si lo notó. Imagino que mis suposiciones no están erradas al pensar que ambos saben realizarlo. Eso será inútil. Declaró con firmeza el Sannin negando con la cabeza. El Kyuubi de una forma u otra sigue ligado a Naruto, por ende no podríamos sellarlo en nadie más. ¿No hay una forma de separarlos? Se aventuró el Hokage, que también comenzaba a sentir la desesperación en su pecho. Si para frenar al demonio era necesario realizar aquel jutsu, no tenía inconvenientes con ello, después de todo ya había designado a su sucesor hace tiempo. No sin matar a Naruto en el proceso. Ese era el asunto. El pervertido Sannin conocía el jutsu perfecto para detener al Kyuubi, pero no tenía el valor de exteriorizar ninguna, ya que este implicaba directamente muerte del rubio. Con un gemido de frustración, el Sannin cerró con fuerza los ojos y apretó la mandíbula. Si este fuera cualquier otra persona, Jiraiya sabía exactamente qué haría. A pesar de lamentarlo, sabía que haría lo que tuviera que hacer para detener a la bestia y se lamentaría por su compañero caído en el proceso. Así de simple. La situación era que este no era un simple cualquiera para Jiraiya. Era Uzumaki Naruto, su ahijado.
el mismo mocoso a quien tuvo que cambiarle los pañales, el mismo que lo despertaba a las 4 de la madrugada por su biberón, el mismo que en el momento que comenzó a gatear hizo un desastre tras otro, el mismo que siempre le alegra el día con sus sonrisas, el mismo cuyas primeras palabras fueron ya y ya papa, el mismo a quien juro que protegería ante todos los males del mundo y es el mismo a quien le falló cientos de veces aquella promesa. Por Cami, era su hijo de quien hablaban. No tenía idea de cómo podría manejar este problema porque nada así nunca había sucedido. No era solo que la bestia dentro de Jinchuriki se hubiera liberado o que el Jinchuriki en sí se estuviera alzando contra la aldea como había escuchado que sucedido en Kirigakure unas décadas atrás. No, en este caso una segunda personalidad infectada por aquel molesto chakra negro había liberado todo el poder de la bestia, casi destruyendo completamente el sello en el proceso. Dejó salir un respiro que no sabía que estaba guardando mientras se masajeaba las sienes. Debía buscar la raíz del problema. Por extraño que fuese, no era el Kyuubi, este estaba encerrado, apenas pero lo estaba. Ya lideraría después con el demacrado estado de su sello. La raíz del problema tampoco era Naruto. A pesar de la opinión popular en Konoha, Naruto no tenía intenciones de alzarse contra Konoha. Le tenía rencor, pero no el odio suficiente como para usar el poder del zorro para destruirla. No, nada de eso era la raíz del problema. La raíz era Namikaze Menma, la personalidad alterna de Naruto según las palabras del zorro demonio, el cual se infectó con aquel chakra negro y por lo visto, estaba sirviendo como una especie de potenciador para aumentar su ya gran poder, dejando de lado el extraño hecho de que estaba colocando su confianza en las palabras del mismísimo Kyuubi, quien hace solo unos años trató de destruir la aldea y casi lo logró. El viejo Sannin divagó con respecto a esto. Hace unos años había escuchado que las segundas personalidades solían salir a la luz bajo circunstancias especiales. Cuando el miedo era demasiado a la persona en cuestión se encontraba en una situación donde debía defenderse pero no tenía el valor para hacerlo. Si pensaba en ello, ¿cuál era el motivo por qué el Menma salía ahora? Joder, se sentía como un maldito psicólogo. Entonces, la realización lo golpeó con la fuerza de su propio Rasengan. La respuesta o al menos la persona con más probabilidades de encontrarla se encontraba justo a su lado. Tú. Gritó mientras señalaba a la única kunoichi presente en el lugar, haciendo que todos menos el ambú de raíz se sobresaltaran. ¿Sí? Fue lo único que atinó a decir Kuranai. Realmente se sentía fuera de lugar en aquella situación. Parada allí junto al líder de su aldea y a unos de los 3 Sannin legendarios, esperando alguna orden o algún plan donde ella pudiera colaborar para detener al Kyuubi. Realmente estaba empezando a envidiar la tranquilidad de joven Anbu Raíz, ya que por su lado, la inquietud y los temores por el bienestar de todos a quienes conocía y amaba la estaban consumiendo. A ti te conocen como la inigualable maestra del genjutsu, ¿no es cierto? Kuranai sentía que la palabra inigualable estaba de más en esa oración, pero creyó que corregirlo sería solo perder tiempo, así que simplemente asintió a espera de escuchar la idea del Sannin. Tengo entendido que todos los así llamados maestros del genjutsu deben conocer perfectamente la mente humana. La Jounin no pudo más que asentir con la cabeza, realmente no estaba entendiendo nada de lo que estaban hablando el Hokage y el Sannin. Para su sorpresa fue el joven Anbu quien preguntó lo que ella había estado pensando desde hace unos largos momentos. No estoy entendido, dijo Kuma capturando la atención de todos. Siguen hablando de Uzumaki Naruto como si siguiera con vida, pero yo tenía entendido que si el demonio lograba romper el sello Uzumaki Naruto moriría. Puntualizó con tranquilidad. Este no es el caso aquí. El Sannin ahora tenía sentimientos encontrados con respecto a este chico Anbu. Ciertamente lo había encontrado y tratado y gracias a ello, aunque el dolor seguía persistiendo, ahora era capaz de mover su brazo sin chillar de dolor y tenía cerca de un 60% de movilidad de sus dedos. No obstante, este chico era un Anbu Raíz, un leal hombre de Danzo quien ocuparía todo este asunto para forzar a Naruto a estar en sus filas y ser su arma personal. Aunque claro, no es como si ya no tuviera muchos argumentos a su favor en cualquier futura discusión sobre el tema, pensó con amargura. Decidiendo ser más pragmático que cauteloso, Jiraiya decidió hablar sin tapujos. Si algo pasaba con Danzo más adelante, sería un problema que arreglarían en el momento, lo más importante ahora era detener al Kyuubi y salvar a Naruto en el proceso. Muy a regañadientes el Sannin se puso a explicar todo lo sucedido dentro del subconsciente del rubio a la Jounin, y en consecuencia al joven Anbu a sabiendas que todo lo que decía llegaría a los oídos de Danzo con vivido detalle muy para su frustración. Le explicó lo del chakra negro y lo que sintió cuando Menma lo atacó en el plano mental.
Todos sus fallos, todos sus fracasos, todos sus lamentos. Todo el peso del mundo sobre sus hombros, sofocándolo, matándolo. Desde un punto de vista psicológico, ¿podemos hacer algo por Naruto? Preguntó Jiraiya siendo incapaz de ocultar el brillo de esperanza en sus ojos. Tras oír la pregunta del Sannin, la Jounin de ojos escarlata se tomó un momento para pensar. Esta situación estaba lejos de ser ideal para ella. Por un lado le estaban pidiendo que diagnostique a un paciente del cual solo tenía una idea general de su historial médico y con el que nunca había tenido ni una sola entrevista, y por el otro estaba el hecho de que no podía dejar de pensar en sus amigos y preguntarse si la bestia ya los habría matado. Las explosiones que seguían escuchándose a lo lejos no estaban ayudando en absoluto. Tenían tantas esperanzas de que ella de repente encontrara una respuesta que tal vez no existiera. Perdiendo el tiempo de forma tan inútil mientras sus amigos estaban muriendo, se sentía tan frustrada. Con terror se imaginó que eso era lo que el verdadero Naruto debía haber sentido durante todo el examen. Todos esperando algo de él solo por ser el Jinchuriki, y fue allí cuando lo vio. La frustración, dijo para nadie en particular mientras la realización la golpeaba con fuerza en todo su ser. La frustración de todos sus fallos, eso debió despertar a ese tal Menma. Declaró con un atisbo de triunfo. No tenía idea de lo que pudo pasar en aquel maldito examen, pero de tres cosas podía estar muy seguro. Lo primero es que no importa qué hicieran, Naruto y sus amigos debieron verse en situaciones realmente malas en más de una ocasión. Situaciones donde salieron heridos, situaciones donde bien pudieron morir y si no lo hicieron fue por mera suerte. Danzo no tenía intenciones de dejársela fácil. Lo segundo es por cómo Jiraiya había descrito que Naruto era, deseo con todo su alma ser capaz de proteger a sus valiosos amigos, sus personas preciosas. En la tercera era donde se encontraba más insegura, ya que debía basarse completamente en los dichos del Sannin y del Sandaime en vez de una evaluación personal con el muchacho, pero si ambos conocían tanto al chico como decían en aquellos momentos todos sus sentimientos de inferioridad y toda su rabia por tener el poder del Kyuubi en sus manos y ser incapaz de utilizarlo para proteger a quienes amaba, la culpa y frustración debió torturarlo sin piedad. ¿Frustración? ¿Menma? Preguntó el pervertido confundido acercándose a la Jounin. ¿De qué demonios hablas? La Kunoichi, que entre sus cavilaciones y deducciones mentales había llegado a olvidar la presencia de los demás en el lugar. Por raro que parezca, el problema aquí no es ni Naruto, el Kyuubi o Menma. Sentenció ganándose una mirada confusa de los presentes. Es el chakra negro. ¿El chakra negro? Murmuró el Sandaime. Ciertamente, Jiraiya dijo que cuando este lo tocó, sintió como si todo lo malo en su vida cayera sobre él. Y eso provoca que Menma se haya convertido en la personalidad dominante. Explicó Kuranai. El dolor, la angustia y la frustración fueron demasiado para que Naruto pudiera lidiar con ellas y por eso su segunda personalidad, Menma, tomó el control. Sería un proceso de retroalimentación. Acotó Kuma detrás de ella haciendo que la Jounin se sobresaltara levemente. Era muy fácil olvidarse de su presencia y que estuviera siempre en silencio lo facilitaba aún más. El chakra negro intensifica todas las emociones negativas de quienes infecta y a su vez se alimenta de ellas, produciendo un ciclo sin fin. Bueno, eso nos sirve para entender mejor este rara chakra y también lo que le está pasando ahora a Naruto. Comentó el Hokage, que por su tono no había terminado. Pero lamentablemente esto no nos ayuda a lidiar con nuestro actual predicamento. Kuranai bajó la mirada con resignación. Claro, ahora tenían una idea mejor de cómo había terminado todo de esa forma, pero su improvisado análisis seguía sin ser de ayuda realmente. Eso pensaba hasta que vio la triunfal sonrisa del Sannin. Jiraiya-sama. Llamó confundida, era totalmente incapaz de pensar en algún motivo para sonreír en aquel momento. Ya sé cómo podemos detener al Kyuubi, salvar a Naruto del chakra negro y terminar con esta pesadilla. Su tono triunfal pronto cambió a uno de completa seriedad. Pero será muy peligroso y difícil. Me lo imagino. Lo hacía pero lo lamentaba al mismo tiempo. Su situación actual no era precisamente fácil. Lamentablemente no era como si él mismo tuviera muchos planes en aquel momento. Necesitaremos a 9 ninjas, los mejores en control de chakra disponibles. Declaró pensando en una estrategia para que todas las piezas pudieran caer en su lugar. Necesitaremos la ayuda de Gamabunta, espero que se encuentre bien. Comentó mientras empezaba a caminar hacia la zona de la batalla, siendo seguido rápidamente por su sensei, la Jounin y el silencioso Anbu, que escuchaba atentamente cada palabra dicha. Jiraiya, ¿qué es lo que planeas hacer?
Preguntó su sensei confundido agarrando el ritmo de su alumno que iba en aumento. Utilizaremos el sello de supresión. Sentenció con determinación. Es un sello que fue diseñado por Uzumaki Mito personalmente. Entre 9 shinobis rodearan al demonio y lo activaran al unísono para comenzar a suprimir el chakra del demonio hasta que éste termine regresando a su forma humana. La explicación era innecesaria. El viejo Hokage conocía todos los detalles de aquel jutsu, ante la idea de que un Jinchuriki se fuera en contra de Konoha usando todo el poder del Biju. Sí, entre los 9 shinobis suprimirían el poder del zorro, pero en el instante que uno de los 9 shinobis perdiera la concentración por solo un instante, se desataría entre ellos todo el poder del zorro. Eso no era un problema ya que la idea original de este jutsu no era hacer entrar en razón al Jinchuriki o apresarlo. No, aquel jutsu se había diseñado para que una vez fuese realizado, un 10º ninja se hiciera presente y este asesinara al Jinchuriki traidor. Una vez realizado el jutsu con éxito, comenzó lentamente. ¿Qué planeas hacer, Jiraiya? Él había dicho que salvaría a Naruto, pero no tenía idea de cómo se supone que lo haría. Yo seré el 10º shinobi. Declaró con firmeza. Mientras comenzaban a saltar por los árboles, sintiendo distintos niveles de dolor por su cuerpo, pero ignorándolo simplemente mientras avanzaba a la vez que sentía como un sudor frío recorría todo su cuerpo. De allí en adelante dejen que yo me encargue. La verdad era que, Jiraiya no sabía qué haría una vez completaran el jutsu. No tenía idea de qué podría hacer o decir una vez que el jutsu se completara. Realmente esperaba que se le ocurriera algo muy pronto, era urgente. En su vida como shinobi, Yugayashi le había tocado ver muchos horrores, cosas que no solo nunca quieres contarle a nadie sino también cosas que te esmeras por olvidar en son de tener una vida más llevadera y tranquila. Estaba bastante seguro que esta noche sería una de esas que se esforzaría por olvidar. De joven una vez su padre le había comentado un antiguo dicho de su clan para poder ejemplificarle no solo la importancia del líder del clan sino también del Hokage, era así. No importa lo grande y poderoso que sea el dragón, una vez que cortas su cabeza el cuerpo caerá como un saco de papas. En aquellos días realmente no pudo entender lo que su padre trataba de decirle con una frase que encontró tan ridículamente obvia. Claro que un cuerpo sin cabeza caería sin esmero alguno, pero eso estaba lejos de ser lo que le quiso decir su sabio padre. Lo que aquel día Yuga Inoshi quiso enseñarle a su primogénito y futuro líder del clan, era que no importaba el tamaño y poder del ejército, una vez su líder caía, este pronto le seguiría. Cuánta maldita razón tuvo su padre. Con horror, Yugayashi observó como un par de shinobis de su clan, heridos y que clamaban por ayuda, eran brutalmente aplastados por una de las patas delanteras del zorro demonio quien reía como niño en un parque de diversiones. ¡Maldito! Rugió el Hyuga haciendo un amago de lanzarse contra la bestia pero rápidamente fue detenido por su bella esposa que no pudo evitar caer sobre sus rodillas mientras comenzaba a toser sangre sobre la manga de su kimono. «Hitomi», murmuró mientras intentaba socorrerla. Traerla había sido un tremendo error de juicio de su parte, pero no es como si ella fuera de las que se quedarán sentadas y esperando. Aunque había días como estos en que lo deseaba con fuerza. En sus años de juventud y adultez Hyuga Hitomi se hizo rápidamente de un nombre como una fiera kunoichi que no temía ensuciarse las manos para completar una misión. No obstante, desde su primer embarazo su condición física había ido en caído al punto de casi haber muerto durante el parto de su segunda hija. A pesar de mantenerse estable en su vida cotidiana como ex kunoichi, regresar a un campo de batalla, uno tan especialmente hostil generaba un estrés tal que la llevaba al límite de su condición. «Tengo que sacarte de aquí», sentenció Hyuga mientras intentaba levantar a su esposa. «No puedo irme aún», replicó su mujer entre toses. «No hemos encontrado una forma de frenar al Kyuubi, ni hemos encontramos a Hinata ni a nadie más». Le era imposible no simpatizar con ella en ese sentimiento. La batalla de por sí era difícil, Kami. Estaba seguro de que los que habían logrado sobrevivir hasta el momento era todo gracias a que el jefe de los sapos, Gamabunta, había hecho todo lo posible por ser el centro de atención para el zorro, mientras que todos los demás intentaban ser su apoyo. Pero todo era aún mucho más difícil con la constante incógnita en su mente de si su hija se encontraba sana y salva o si necesitaba de su ayuda, o algo peor. Viene otra. Escucho tras de sí.
Con desagrado activó su línea de sangre para comprobar que efectivamente el demonio había comenzado a crear otra desmedida acumulación de chakra en su hocico. Sin escuchar más réplicas, el Hyuga de cabello castaño tomó a su mujer entre sus brazos y se alejó de la zona al igual de sus compañeros. Si esta explosión era igual a las anteriores, realmente necesitaban encontrar un refugio, pero ya. Y así. Tanto el hombre como la mujer en sus brazos alzaron la vista para ver cómo llegaban el Hokage y el reconocido ermitaño de los sapos, junto con otros dos shinobis más a los cuales apenas prestó atención. Un gran suspiro de alivio salió de los labios de ambos Hyuga, quien tras escuchar de parte de Akate Kakashi como la explosión de la primera Biju-dama lo había alcanzado y desde entonces se encontraban desaparecidos, habían temido lo peor. Tenemos que huir de aquí, declaró Yashi señalando al Kyuubi. Ese ataque es demasiado destructivo. Lo sabemos, créenos, comentó el Sandaime con una nota de desagrado en su voz. El Jiraiya aún se estaba recuperando de la experiencia. Busquen refugio pero manténganse cerca, lo necesitaremos a ambos. Hitomi no puede, quiso discutir pero fue rápidamente cortado por su esposa. Muy bien, declaró con firmeza la Hyuga bajándose de los brazos de su esposo, quien le envió una mirada de reproche. Estaré bien. Fue todo lo que le dijo. Daba igual si le creía o no, 15 años de matrimonio le habían enseñado mucho a Yashi, entre todo eso estaba que raramente era capaz de frenar a su esposa cuando se determinaba en hacer algo. ¿Cuál es el plan? Un sello de supresión, respondió rápidamente el Sannin mientras notaba al zorro listo para su ataque y Gamabunta listo para actuar. Tú explícales los detalles y difunde la palabra, sensei. Yo iré a darle algo de apoyo a ese viejo sapo, sentenció mientras corría hacia la batalla sin esperar respuesta. En este momento Gamabunta era el único que podía poner a raya al Kyuubi, o al menos eso espera. Biju-dama, vociferó el zorro mientras dispara la poderosa bola de energía contra el jefe de los sapos. Muy lento, acumulando una buena cantidad de chakra en sus ancas. En el momento exacto el sapo dio un enorme salto incluso para él, justo a tiempo para evitar la explosión y la onda expansiva que estremeció toda la zona al igual que sus anteriores ataques. Suiton, gran chorro de agua. Atacó al zorro que necesitaba siempre de unos segundos para retomar sus energías tras ese destructivo ataque. La presión del agua era tal que lo terminó arrastrando unos cuantos cientos de metros por el suelo hasta que ésta se detuvo. Ya una vez mojado y furioso, el zorro negro se alzó furioso mientras miraba fijamente a su anfibio oponente. Ya me harté de ti, gruñó decidido a terminar aquel molesto duelo con el anfibio. Con un movimiento rápido y fluido el zorro disparó dos bolas de fuego solo para que su oponente hiciera lo mismo con bolas de agua. Una vez estas impactaron, una fuerte explosión se generó seguida de una enorme cortina de vapor. Sin perder tiempo el zorro se lanzó a través de la cortina lanzando un zarpazo asesino que no golpeó nada. Muere Kyuubi, vociferó el jefe de los sapos, quien al igual que el zorro ya había previsto usar la cortina de vapor a su favor, solo que él esperó el momento exacto y saltó, ahora en caída con su tanto desenfundado, apuñalaría directamente el corazón del demonio si es que tenía uno. Jiraiya, quien recién se estaba acercando al lugar de la titánica contienda, supo interpretar las acciones de Kyuubi e intentó prevenir a su compañero anfibio. ¡No!, gritó lo más fuerte que pudo, pero fue inútil. Retrocede, Gamabunta, exclamó nuevamente, pero fue igual de inútil que la primera vez. Estúpido, dijo con triunfo el zorro, que en el momento preciso saltó hacia el lado para la enorme sorpresa del sapo. Muy estúpido, vociferó disparando otra ronda de bolas de fuego a quemarropa, que terminaron impactando directamente en el sapo, que salió disparado por los aires. El gran jefe de los sapos voló durante unos cuantos cientos de metros, hasta terminar nuevamente en el suelo generando un fuerte sismo. Maldito, Kyuubi, gruñó el sapo intentando levantarse, pero estaba demasiado debilitado. Si el Kyuubi no lo mataba pronto iba a terminar regresando al monte Myoboku por la falta de chakra. Una vez su molesto enemigo al fin había caído, el zorro no podía más que reír tenuemente. Este era el fin para Konoha y para todos. Sin quitar la vista del escurridizo sapo, comenzó a cargar chakra en su hocico. Muere, Biju-dama, exclamó triunfalmente, pero un segundo antes de completar su ataque definitivo fue impactado en su mejilla izquierda por otro jutsu. Odama Rasengan, rugió el Sannin a todo pulmón mientras impactaba su debilitado jutsu.
Había usado demasiado chakra en la barrera protectora de antes. A pesar de lo debilitado de su ataque, había logrado su verdadero objetivo de golpear al zorro demonio con la fuerza suficiente como para desviar la poderosa acumulación de chakra que explotó unos cuantos cientos de metros del jefe de los sapos. Demonios, estoy mucho más debilitado de lo que pensaba, supongo que la adrenalina debe estar dejando de fluir por mi cuerpo. Maldijo mientras aterrizaba sobre la copa de un árbol cercano al QB mientras recuperaba el aliento. Tú. Gruñó entre dientes el zorro volteándose lentamente hacia el diminuto Sandin, que aún entre cansadas inhalaciones y exhalaciones lo miraba sin miedo. Maldita alimaña. Rugió, alcanzó su brazo listo para dar un zarpazo asesino, pero nuevamente su ataque fue interrumpido. Catón. Llamara de aceite de sapo. Antes de darse cuenta, el poderoso y desquiciado zorro demonio se encontraba completamente bañado en el asqueroso aceite del jefe de los sapos, sin entender la idea de aquel jutsu. Jiraiya sin perder tiempo sacó un kunai con un sello explosivo y lo lanzó contra el zorro demonio, que en un caso normal no habría generado un daño real en él, especialmente ahora que estaba recubierto de aquel chakra negro, pero la situación no era nada normal. Antes de que siquiera pudiera entender que eso que estaba pasando, la poderosa bestia se encontró a sí misma cubierta en llamas que aún en su poderoso estado, seguía doliendo infernalmente. Ark. Rugía el QB intentado huir inútilmente de las llamas por instinto. Es mi oportunidad, voy a liquidarlo. Declaró el sapo buscado su tantó con la vista. ¡No! Dijo Jiraiya llegando hasta su amigo anfibio. Escucha, tengo un plan que está saliendo mejor de lo que esperaba. Le explico parándose en su cabeza. En cualquier momento el viejo dará la orden y lo único que tendrás que hacer será llevar al QB hasta el lugar indicado y sostenerlo por unos momentos. Le explico rápidamente sin quitar un ojo sobre el QB para asegurarse de que el fuego siguiera consumiéndolo. Por un instante la imagen de un Naruto envuelto en llamas y rugiendo de dolor de la misma manera llegó a su mente, pero la empujó de forma casi inmediata. Ahora menos que nunca era el momento para dudar. ¿Estás seguro de lo que dices? Cuestionó el sapo con desagrado. Tras aquella pelea realmente quería disfrutar de la sensación de clavar múltiples veces su tantó en aquel maldito zorro multicolor. ¿Te das cuenta de que esta es la mejor oportunidad que tendremos para liquidarlo, cierto? Increpó con fuerza. Lo sé, pero también sé que esta podría ser la única oportunidad que tendrá Naruto. Le reprochó. Por favor, solo confía en mí en esto. El jefe de los sapos no pudo decir ninguna réplica más. Sabía muy bien lo que significa el Jinchuriki de Konoha para su invocador y que si había una oportunidad para salvarlo este no dudaría en usarla sin importar el riesgo. En silencio se puso en posición esperando la señal mientras observaba cómo el zorro se retorcía de dolor. Tras unos momentos que realmente le parecieron simplemente eternos, un conjunto de kunais con sellos explosivos fueron lanzados al cielo dando no solo la señal, sino también la ubicación que necesitaban no era muy lejos de ellos. Perfecto, ya sé lo que debo hacer. Se alegró el sapo a sabiendas que su participación en aquella confrontación estaba casi terminada, pero al menos podría ayudar a su compañero humano un poco más. Acumulando casi todo el chakra que le quedaba en su boca apuntó al QB y proclamó con fuerza. Suiton, gran bola de agua. La enorme bola de agua impactó al zorro de lleno no solo apagando las llamas que tanto lo habían atormentado los últimos minutos, sino que también lo lanzó hasta el lugar indicado. Malditos. Gruñó el zorro cuyas quemaduras recién habían empezado a sanar cuando el gigantesco sapo cayó de lleno sobre él, inmovilizándolo bajo su enorme peso. Jiraiya sin perder tiempo se disparó del lomo de su compañero para salir del rango del jutsu. Una mirada fue suficiente entre el humano y el anfibio para saber que este último ya debía partir. Con un silencioso gracias por todo el daño que recibió en la batalla, el Sannin dio la orden. Ahora, háganlo. Vociferó Jiraiya al ver cómo el jefe de los sapos desaparecía en una nube de humo mientras le deseaba suerte al pervertido, la necesitaría seguramente. Antes de que el zorro pudiera terminar de levantarse ignorando sus graves heridas que aún no terminaban de sanar, 9 grandes paredes de chakra lo encerraron en un gigantesco eneágono. El QB al ver esto rugió de ira. ¡Bastardos!, exclamó Menma furioso dentro del paisaje mental. ¿Creen que este patético intento de prisión podrá detenerme a mí?, declaró indignado mientras acumulaba chakra en su brazo derecho. Mueran estúpidos, ordenó lanzando el poderoso zarpazo contra una de las paredes de la prisión.
El impacto del golpe fue tan poderoso que no solo resonó a kilómetros a la redonda, sino que llevó a los shinobis que lo estaban intentando detener a retroceder unos pocos pasos poniendo en peligro el jutsu. «No retrocedan», exclamó Jiraiya unos metros más atrás. «Si lo hacen el jutsu se deshará», advirtió sintiendo un agujero de culpa en su estómago. Él, como el único maestro de Fuinjutsu dentro del país del fuego que recibió sus enseñanzas de algunos de los últimos Uzumaki con vida, debería ser quien estuviera coordinando el jutsu, pero si hacía eso, alguien más debería tomar el papel del 10º shinobi y no podía permitir eso. En parte porque posiblemente la parte más ególatra de su ser, pensaba que de alguna forma solo él encontraría la forma, las palabras adecuadas para regresar a Naruto a la normalidad, pero por otra parte, no estaba muy seguro de confiar lo suficiente en nadie para que interpretase este papel. Después de todo, la función real de aquel jutsu era eliminar al Jinchuriki. Tenemos que avanzar coordinadamente, vociferó el Hokage a su escuadrón de sellado, el cual se componía de los patriarcas del clan Hyuga, uno de sus principales Anbu, Neko y las 5 leyendas. Todos shinobis con varios años de experiencia bajo su mando, en los cuales él había llegado a conocer a todos personalmente. Realmente no podría haber pedido un escuadrón mejor, pero debía aceptar que el enemigo frente a él estaba a la altura del reto. «Malditos», rugió el Kyuubi lanzando una larga llamarada por todas las paredes de chakra buscando algún punto débil. El Hokage gruñó con los brazos extendidos al igual que sus compañeros, haciendo lo posible por no retroceder ningún paso. Si perdían esta oportunidad sería el final de todos. Sus cansados huesos amenazaban con romperse ante la presión en que estaban y sus músculos estaban comenzando a desgarrarse, pero no se rindió. Él era el Hokage de Konohagakure no Sato y agacharía la cabeza frente a este enemigo ni a ningún otro, menos aún con todos sus subordinados observándole. Acumulado una enorme cantidad de chakra en su interior, se preparó para avanzar. «A mi marca», vociferó el Hokage mientras su jutsu de regeneración se activaba dándole la misma fuerza que en su juventud. Un momento antes de dar la orden miró a los ojos del zorro y no pudo evitar sonreír con una leve pizca de arrogancia. «Ahora», exclamó mientras todos avanzaban un paso haciendo más pequeña la prisión. Para un ojo poco observador puede que no pasara nada, pero para todos los shinobis que habían logrado sobrevivir hasta ese momento consiguieron notar cómo el tamaño de la bestia se había hecho un poco menos. No obstante, el principal cambio lo sintió Menma de inmediato junto con el Kyuubi, que no pudo evitar reír con gozo y malicia. «Vaya, parece que un desquiciado por aquí está en problemas», murmuró. «Cállate, puta mascota», rugió Menma acumulando nuevamente chakra en su brazo para lanzar otro zarpazo asesino, pero este fue notoriamente más débil que el anterior. «Ahora», gritó nuevamente el Hokage mientras daban otro paso haciendo a la bestia no solo más pequeña sino también más débil. «Ahora», repitió el anciano casi de inmediato. Por ahora estaban bien, pero los golpes del Kyuubi contra la barrera lo estaban sintiendo todos y eran bastante dolorosos. Debían terminar ya con el sellado. «Ahora. Ustedes no me detendrán, malditas alimañas», vociferó Menma, que con las risillas burlesca del Kyuubi de fondo no podía más que cegarse por la ira mientras comenzaba a cargar todo el chakra posible en el hocico. «¿Alguien está desesperado?», murmuró el zorro con una sonrisa mientras miraba distraídamente sus garras. «Que te calles», vociferó justo antes de lanzar su ataque. «Bijuu-dama». La acumulación era mucho menor que en previos ataques, no obstante, siguió siendo un golpe demasiado doloroso de recibir para Hyuga Tomi, que no pudo evitar caer sobre sus rodillas, mientras su hermoso kimono blanco se manchaba con la sangre que tocía sin control. «Hitomi», exclamó el Hyuga, que de no ser por el grito de advertencia de su esposa, había abandonado la formación para socorrerla. «No vengas», gritó de inmediato a sabiendas que su esposo querría ayudar, pero eso no haría más que empeorar una situación mala de por sí. «Si rompes la formación estará todo perdido». El zorro demonio, que ya había encontrado el eslabón más débil en la cadena, decidió no darle ni un segundo para respirar a la herida Hyuga, por lo cual antes de que ésta pudiera decir otra cosa, este se abalanzó contra su pared de chakra con todas sus fuerzas, sacándole un intenso chillido de dolor. «¿Así que querías encerrarme, perra?», exclamó triunfalmente Menma mientras lanzaba otro zarpazo contra la misma pared, mientras disfrutaba los gritos de la Hyuga, que apenas conseguía mantener los brazos en alto mientras su chakra fluía. Los presentes no podían más que mirar horrorizados la cruel situación.
Con Hitomi en ese estado les era imposible avanzar coordinadamente, por lo tanto no podían terminar con el sellado y ninguno de los presentes en el lugar, ni siquiera el mismísimo Jiraiya, a quien la culpa y la impotencia lo estaban consumiendo en ese momento, podían hacer algo, ya que una vez inició el jutsu de supresión era imposible cambiar a alguno de los usuarios. Ya muere, maldita, exclamó Menma sintiendo una punzada de frustración mientras acumulaba chakra nuevamente en su hocico. A pesar de su lamentable estado, Aliuga había resistido bastante más de lo que él había supuesto originalmente. Biju Dama, exclamó mientras disparaba la bola de chakra directamente contra la pared de chakra de Hitomi. Entre lágrimas de dolor y desesperación, la Hyuga se mantuvo con las manos alzadas forzando su chakra a fluir. Todo su cuerpo temblaba, podía sentir sus entrañas retorcerse y apenas conseguía tener los brazos en alto. Vomitando una vasta cantidad de sangre sobre su kimono, la Hyuga alzó su mirada levemente nublada por las lágrimas y observó los negros ojos del zorro, quien solo la veía con una burlona sonrisa. «Maldito zorro», rugió Hyuga Yashi. «Ya déjala en paz, intenta lo que quieras conmigo, pero a ella déjala en paz», exclamó a todo pulmón solo para ser ignorado por la bestia. Ya sintiendo el miedo y la desesperación en la garganta, alzó la voz hacia el Sannin. «Jiraiya-sama, quien sea, por favor, alguien ayude a Hitomi», suplicó sintiendo como las lágrimas de dolor y desesperación recorrían sus mejillas. De entre todos los gritos y exclamación dados en el momento, la tenue y cansada voz de Hitomi logró hacerse escuchar en las grandes orejas del zorro oscuro. «Naruto-kun», llamó la mujer mirando fijamente los negros ojos de la bestia. «Sé que estás cansado, has tenido que luchar toda tu vida por una responsabilidad que nunca pediste y nadie te preguntó si querías», continuó la mujer respirando pesadamente. «Realmente debes estar muy dolido y la idea de dormir para siempre debe ser tentadora, pero ahora», se interrumpió a sí misma con una molesta tos impregnada con su sangre. «Ahora realmente necesito que seas el héroe que Jiraiya, el Hokage, yo y griega». Se tomó un segundo para continuar adquiriendo un tono determinado y firme. «Hinata, sabemos que eres y me salves, por favor», suplicó alzando la voz lo más que podía en aquel crítico momento. El zorro se quedó quieto por unos segundos, dentro del paisaje mental. Menma también lo hizo con la mirada clavada en sus pies por unos largos momentos antes de soltar otra larga y siniestra risa. «Perra estúpida», dijo alzando la mirada con su siniestra sonrisa. «Naruto ya no existe, solo existo yo, Namikaze Menma, y no soy ningún héroe», rugió alzando su brazo listo para no solo destruir esa patética prisión, sino también para atravesar a la molesta Hyuga con sus garras. «Soy quien destruirá este maldito mundo y te matará», exclamó triunfalmente, pero cuando el ataque iba a mitad de camino, una punzada, ardiente y muy dolorosa, se hizo presente en su cabeza, haciendo caer sobre sus rodillas mientras gritaba de dolor. Los presentes en el lugar no podían dar crédito a lo que sus ojos veían. De alguna forma, a mitad de lo que hubiera sido su ataque de victoria, el zorro de repente aulló de dolor mientras se agarraba el cráneo con fuerza y se arrastraba por el suelo con desesperación. «A mi marca», gritó el Hokage después de ver cómo en su deplorable estado la Hyuga valientemente se levantaba nuevamente para continuar con el sellado. Era verdaderamente todo un ejemplo a seguir, no solo de kunoichi sino que de mujer también. «Ahora, ahora, ahora», repetía sin descanso mientras avanzaban rápida y gradualmente haciendo más pequeño y débil al zorro, que después de 2 docenas de pasos había adquirido el tamaño de un adulto. «Miren eso», dijo de repente Mitarashi Anko anonada al ver cómo las colas con cada paso se iban uniendo y el zorro adquiría características antropomórficas. «Malditos», rugió Menma una vez fue reducido al cuerpo de un humano normal. «Ahora Jiraiya», ordenó el Hokage de inmediato. Aún en su poderoso estado ya estaba comenzando a sentir el peso de aquel complicado jutsu sobre sus hombros, y no quería imaginarse cómo se debía encontrar Hitomi. El Sannin sin perder tiempo se lanzó dentro del eneágono para quedar frente a un enfurecido azabache. «Todo esto es tu culpa», exclamó Menma lanzándose contra el Sannin, que solo lo tomó por sus muñecas y lo lanzó al suelo. «Si antes tuve dudas de que aún estuvieras allí, Naruto, estas ya desaparecieron», declaró con firmeza el Sannin observando al muchacho. «De alguna forma fuiste capaz de luchar contra Menma hace un momento para salvar a Hitomi, debes hacerlo de nuevo. Naruto ya no existe», gruñó mientras se lanzaba de nuevo contra el Sannin, pero esta vez este no lo soltó. «Déjame ir, bastardo». «Nunca lo haré, Naruto», exclamó el Sannin tratando de que su voz llegue hasta el rubio. «Nunca te soltaré, Naruto, ni te dejaré solo. Deja de llamarme así».
Vociferó Menma lanzándole un puntapié al mentón del Sannin para lo liberara. No está funcionando Jiraiya, dijo el Hokage unos metros más atrás. No aguantaremos muchos más así. Habló Sarutobi Asuma sintiendo que su chakra comenzaba a faltarle. Debes de tomar una decisión Jiraiya, Naruto o Konoha. El horror no pudo ser más notorio en el rostro del sabio pervertido. Sus compañeros no podían aguantar, era posible que este jutsu matara a Hitomi si continuaban presionándola, pero, tiene que haber algo que pueda decir o hacer, tengo que rescatarlo. En medio de toda su desesperación, fue la risa del azabache quien lo hizo alzar la mirada nuevamente. Naruto, preguntó confundido por la amarga sonrisa que tenía el azabache en su rostro. Hazlo, Jiraiya, elige. Le animó el azabache. No es la primera vez que te enfrentas a esta misma decisión, ¿no es así? Jiraiya no pudo más que retroceder ante las palabras del joven frente a él mientras sentía un conocido sentimiento de culpa en particular posarse en su estómago. ¿Cómo es? Es imposible que recuerdes eso. Ya te lo dije, no soy Naruto. Declaró con amargura. Soy Namikaze Menma, un fragmento de Naruto que estuvo en su inconsciente durante mucho tiempo. Explicó con desprecio en su voz. El inconsciente de una persona es bastante curioso, allí hay recuerdos que piensas imposibles de recordar. El odio en la voz del azabache era palpable. Como el del día que nos abandonaste. Exclamó con fuerza. No le oigas, Jiraiya, dijo el Hokage tras de él pero cayó en oídos sordos. Solo intenta manipularte. El ermitaño retrocedió ante las palabras. Yo no quería, siempre quise volver por ti. Pero no lo hiciste. Le increpó el azabache. Nos abandonaste en un pueblo donde nos querían muertos, tú. ¿Quién nos juró que nos protegería de todos los males del mundo? Le reclamó acercándose a él. Fuiste el primero en abandonarnos. Sentencio. Ahora o nos matas o yo me aseguraré de matar a todos los demás. En toda la desesperación y el dolor que sentía al enfrentarse cara a cara a la mayor de sus culpas, al mayor de sus errores, al más grande de sus fallos, el Sannin posó la mirada en el brazo izquierdo del azabache, el cual tenía una muy particular cicatriz que solo se hacía cuando un shinobi perdía un brazo y este le era forzado a crecer de nuevo con ninjutsu médico. Has tenido que sufrir tanto por mi culpa, Naruto, se dijo el Sannin mientras una lágrima solitaria caía por su mejilla mientras desenfundaba un kunai y lo envolvía de chakra viento para el horror de varios de los presentes. El azabache, quien observó todo esto en silencio, se llenó de una ira asesina. Entonces hiciste tu decisión. Vociferó mientras se lanzaba contra el Sannin, quien había alzado su brazo con el kunai. Muere, maldito. Pero su oración quedó a medio terminar, a igual que la de cualquier otro que hubiera deseado hablar en aquel momento en que Jiraiya, por decisión propia, se cortó su propio brazo. ¿Qué? Con horror e incredibilidad el joven de negros cabellos observó cómo el brazo izquierdo del más grande pervertido de Konoha caía inerte del suelo mientras que una abundante cantidad de sangre caía por el lugar donde antes estaba. No entiendo, ¿por qué?, dijo en un susurro el azabache antes de sentir como el peso del Sannin caía sobre él y lo abrazaba con su único brazo que ahora tenía. No te preocupes por mí, le dijo solemnemente. El dolor que siento ahora no debe ser ni una pizca de todo el dolor que has tenido que soportar todos estos años en lo que te deje solo. El muchacho no pudo más que quedarse estático frente al malherido hombre mientras tomaba una profunda respiración para continuar. Naruto, me gustaría poder decirte que ya no sufrirás más, que seré capaz de protegerte de todos los males del mundo, le dijo mientras las lágrimas salían abundantemente de sus ojos. Pero no puedo porque sería una mentira. Sé que tienes mucho miedo, tristeza e ira y son estas emociones que te han llevado a vivir esta difícil metamorfosis, pero yo mejor que nadie sabe que en realidad tú no eres malo, solo eres una persona muy dañada que ya no quiere estar solo. Susurró cariñosamente mientras lo abrazaba con más fuerza, apagando la llama de ira y odio en el chico. Por eso ahora te quiero hacer otra promesa, y esa es que mientras yo esté con vida, tú nunca estarás solo. Sentencio. Siempre estaré contigo de una forma u otra. Le prometió mientras se alejaba aún con la sangre corriendo por el muñón pero con una cálida sonrisa en su rostro. Ahora, por favor deja esto y regresemos a casa, ¿quieres? El muchacho de negro cabello no sabía qué decir, miraba aún con horror como la sangre corría por el muñón del Sannin y nadie hacía nada para detenerla. ¿Acaso no se daban cuenta de que podría morir desangrado? Él mismo no parecía importarle su grave herida, no parecía importarle morir, pero a él sí le importaba.
Sí, él quería ver arder el mundo, pero no quería que Jiraiya saliera lastimado, no quería verlo morir desangrado frente a él como si fuera un animal cualquiera, no quería que Jiraiya muriera. Mientras las lágrimas comenzaban a fluir, el Sannin logró notar cómo los ojos del chico tomaban su antiguo color azul zafiro y el cabello poco a poco regresaba a la normalidad, pero ese segundo de alivio duró poco antes de que el muchacho frente a él lanzara una fuerte exclamación de dolor mientras se apretaba con fuerza la cabeza. ¿Qué sucede, Naruto? Es Menma. Gritó el chico alejándose del Sannin. Con el chakra negro es más fuerte que yo. Retomará el control en cualquier momento y los matará a todos. Chilló Naruto mientras posaba sus ojos en el kunai que antes usó el Sannin para amputar su brazo. Tengo que hacerlo, Jiraiya, solo así terminará esta locura. Gritó mientras comenzaba a correr hacia el kunai. Perdóname. Jiraiya de inmediato comprendió las palabras de su ahijado y se para en el acto. No lo permitiría, no lo iba a dejar morir cuando aún hubiera una posibilidad. Cuando el chico pasó junto a él, Sannin con su único brazo empujó al Uzumaki al suelo con fuerza y pudo observar cómo su ojo izquierdo había vuelto a ser negro mientras el otro seguía normal por el momento. Entonces ya sé qué es lo que debo sellar. Se dijo mientras hacía una rápida secuencia de sellos manuales con su única mano y antes de que Naruto pudiera reclamar algo más posó con fuerza la palma de su única mano contra el ojo izquierdo del chico que chilló de dolor al sentir como si se lo estuvieran quemando. Sello. Vociferó Jiraiya a todo pulmón para que pocos segundos después el chico dejara de patalear y se quedara quieto, inconsciente. Tuvieron que pasar largos minutos antes que alguien, desconocido para Jiraiya, al fin se animó a preguntar lo que todos deseaban decir. ¿Qué? ¿Qué es lo que pasó? Todo terminó. Fue lo único que dijo mientras observaba cómo el pelo del chico se mantenía rubio. El fuinjutsu que los apresaba se dispersó y desde allí el Sannin solo fue levemente consciente de lo que pasó a su alrededor, toda su atención estaba en el rostro del pequeño rubio frente a él, su hijo. De reojo pudo notar cómo Hitomi caía desplomada casi de inmediata tras deshacer el jutsu y cómo Yashi corría velozmente hacia ella exigiendo un Medinnin. Fue vagamente consciente de que el Hokage y varios más se les acercaron con cautela mientras le preguntaban qué es lo que había hecho para detener a Demonio. Ayude a Naruto, respondió mientras sentía que todo le daba vueltas, la pérdida de sangre le estaba afectando. Era una lucha por quién sería la personalidad dominante, Menma tenía una ventaja injusta con el chakra negro así que apenas pude lo selle todo en el ojo izquierdo de Naruto. Murmuró mientras observaba cómo en su párpado aparecía el kanji de sello como si hubiera sido quemado con un fiero caliente. Mientras lo mantenga cerrado, todo estará bien, su voz fue perdiendo fuerza con cada palabra que salía de su boca. No era solo su sangre, su chakra también estaba por el suelo. Fue capaz de notar cómo le seguían preguntando cosas pero sus voces estaban muy lejos como para que las pudiera escuchar, había sido una muy larga noche y él solo quería dormir. En el horizonte fue capaz de notar cómo el sol se comenzaba a alzar proclamando que aquella maldita noche llena de muerte y horrores al fin había concluido y un nuevo y brillante día estaba empezando para todos. O al menos, eso es lo que quiso pensar. La realidad era que en esos momentos nadie, ni Jiraiya, el Hokage o el mismísimo Naruto, quien estaría muy involucrado en todos los eventos venideros, podría haberse imaginado la oscura nube de tormenta que estaba formándose sobre Konoha y como está dentro de pocos meses, amenazaría por consumir toda la aldea de la forma más horrible posible.